Mi madre gritó: «Nunca has aportado nada a esta familia». Luego me dijo que me fuera y dejara de avergonzarme a mí misma. Me fui sin decir una palabra. Un mes después, mi hermano llamó en pánico: «¿Por qué dijo la escuela que mis pagos se detuvieron?». Yo respondí: «Pregúntale a la familia a la que supuestamente nunca apoyé». Borré todo lo relacionado con ellos y todo colapsó en 48 horas. Mi nombre es Maya Collins. Tengo 30 años. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que ser la hija confiable significaba mantenerme callada mientras todos los demás se apoyaban en mí. Pagué facturas que nadie admitía que existían. Cubrí emergencias que nunca fueron realmente emergencias. Sonreí durante cenas familiares donde mis pesos eran bienvenidos, pero mi voz no lo era. Entonces, una tarde, en medio de un desayuno tardío del Día de la Madre que yo había organizado y pagado, mi madre me miró como si fuera una extraña rogando por atención. Su voz cortó la mesa con tanta fuerza que incluso el mesero se congeló. Ella dijo que yo nunca había hecho nada significativo por esta familia. Luego me dijo que yo era inútil, que nunca me habían necesitado y que debía irme antes de avergonzarme aún más. Nadie me defendió. Ni una sola persona. No grité. No arrojé la verdad al otro lado de la mesa. Simplemente coloqué mi servilleta junto a mi plato intacto, tomé mi bolso y salí. Lo que ellos no sabían era que mi silencio no era debilidad. Era el principio del fin. Durante un mes, nadie llamó para preguntar si yo estaba bien. Luego, el número de mi hermano brilló en mi teléfono y las primeras palabras que salieron de su boca no fueron una disculpa. Sonaba asustado y preguntó por qué su escuela decía que los pagos se habían detenido. Miré la pantalla, comprendiendo finalmente de manera exacta lo que yo había sido para ellos, y dije: «Pregúntale a la familia a la que supuestamente nunca apoyé». Después de eso, eliminé cada tarjeta, cada cuenta y cada red de seguridad conectada a ellos. Y en 48 horas, la familia que afirmaba que nunca me había necesitado comenzó a colapsar. Antes de contarles lo que pasó después de que me alejé, díganme esto. ¿Qué hora es donde están ahora mismo? ¿Y desde dónde nos están viendo? Quiero saber qué tan lejos viaja esta historia. Durante años antes de ese desayuno del Día de la Madre, yo había sido la persona que solucionaba los problemas que nadie más quería nombrar. No comencé siendo rica. No me desperté una mañana con un negocio, una casa y suficientes ahorros para rescatar a todos. Me gané cada parte de mi vida de la manera difícil. En la universidad, tenía una beca, 2 trabajos a tiempo parcial y un auto usado que hacía un sonido chirriante cada vez que giraba a la izquierda. Estudié medicina veterinaria porque los animales eran lo único que siempre había tenido sentido para mí. Ellos no te adulaban cuando necesitaban algo. No fingían que el amor era lo mismo que la propiedad. Venían a ti asustados, enfermos o heridos. Y si los ayudabas, confiaban en ti. Después de graduarme, trabajé en una clínica abarrotada en las afueras de Austin, luego ahorré suficientes pesos para comprar una vieja camioneta y convertirla en un servicio veterinario móvil. Al principio, la gente se rió de la idea. Mi padre dijo que conducir por ahí poniendo vacunas y tratando perros en las entradas de las casas de la gente no era una carrera real. Mi madre dijo que sonaba como algo que hacía una persona cuando no podía ser contratada en un lugar mejor. Mi hermano apenas levantó la vista de su teléfono cuando le dije que tenía mis primeros 10 clientes. Pero seguí adelante. Trabajé los fines de semana. Respondí llamadas de emergencia a la medianoche. Ayudé a dueños ancianos que no podían levantar a sus mascotas para meterlas en los autos. Traté animales rescatados a mitad de precio cuando los refugios estaban abrumados. Lentamente, la camioneta se convirtió en 2 camionetas, luego en 3. Luego contraté a un veterinario, luego a otro. Para cuando cumplí 30 años, mi clínica móvil tenía una lista de espera, contratos con comunidades de ancianos y más estabilidad de la que cualquiera en mi familia había esperado de mí. Fue entonces cuando su tono cambió. De repente, mi trabajo no era vergonzoso. De repente, estaban orgullosos de lo independiente que yo era. De repente, yo era familia de una manera en la que no lo había sido cuando comía fideos sobre el fregadero y rezaba para que mi cuenta corriente sobreviviera una semana más. La primera petición fue pequeña.
Mi madre dijo que la factura del impuesto a la propiedad de la casa en plano había llegado en el peor momento y me preguntó si podía cubrirla con mis pesos solo hasta que se cobrara el cheque de comisión de mi padre. Dije que sí. Luego, el camión de mi padre necesitó reparaciones porque dijo que no podía llegar al trabajo sin él. Yo pagué. Luego venció la prima del seguro de mi madre y ella dijo que se vería terrible si a una mujer que vendía seguros se le vencía una póliza. Pagué de nuevo. Cada vez me decían que era temporal. Cada vez prometían que me lo compensarían. Nunca lo hicieron. Luego vino el programa de aviación de mi hermano. Había decidido que quería convertirse en piloto comercial. Y mis padres trataron esa decisión como si él hubiera anunciado que iba a salvar el mundo. Hablaban de su futuro como si les perteneciera a todos ellos. Como si un día fuera a volar en aviones privados y trajera honor al apellido de la familia. La matrícula era costosa. Las horas de vuelo costaban muchos pesos. El equipo era costoso. Y de alguna manera, cada parte costosa de su sueño encontraba el camino hacia mi bandeja de entrada. Mi madre decía que yo tenía suerte de estar en una posición para ayudar. Mi padre decía que la familia invertía en la familia. Mi hermano decía que me devolvería los pesos cuando ganara el salario de un piloto. Quería creerles. Realmente quería hacerlo. Así que agregué mi tarjeta al portal de la escuela. Ayudé con su equipo de vuelo. Cubrí pagos atrasados cuando mis padres afirmaban que su cuenta bancaria estaba ajustada. Incluso fui fiadora en un préstamo para un camión porque mi padre insistió en que mi hermano necesitaba transporte confiable para llegar al entrenamiento. Mirando hacia atrás, la parte extraña no es que pidieran ayuda. Las familias piden ayuda. La parte extraña es lo rápido que la ayuda se convirtió en una obligación. Un gracias desapareció primero, luego las actualizaciones desaparecieron, luego el respeto desapareció. No llamaban para decir que el pago había sido procesado. Llamaban cuando vencía otro pago. No me preguntaban si yo podía pagarlo. Asumían que podía. Si yo dudaba aunque fuera un poco, mi madre se volvía fría. Decía cosas como, pensé que te importaba el futuro de tu hermano. O, debe ser agradable olvidar de dónde vienes. Mi padre prefería la decepción. Suspiraba en el teléfono y decía que suponía que él lo resolvería de alguna manera, lo cual siempre significaba que esperaba que yo interviniera antes de que él tuviera que hacerlo. Mi hermano no se molestaba con la culpa. Simplemente enviaba capturas de pantalla de los saldos y escribía, puedes encargarte de esto antes del viernes. Me decía a mí misma que estaban bajo estrés. Me decía a mí misma que las personas exitosas debían retribuir. Me decía a mí misma que el amor a veces se veía como llevar más peso. Pero en el fondo, una parte de mí sabía la verdad. Yo no había vuelto a ser su hija. Me había convertido en su red de seguridad. Y lo peor de ser una red de seguridad es que nadie te nota hasta que caen. El desayuno del Día de la Madre debía ser simple. Eso era lo que me seguía diciendo a mí misma mientras conducía de Austin a Dallas esa mañana con un pastel en una caja en el asiento del pasajero y un ramo de rosas blancas envuelto en papel detrás de mí. Un desayuno simple, sonrisas simples, 2 horas simples. Había reservado una mesa en un restaurante de carnes que a mi madre le encantaba, el tipo de lugar con cabinas de cuero, vasos pulidos y meseros que llamaban señora a todo el mundo. Le gustaban los lugares así porque la hacían sentir importante. Yo había pagado el depósito de la reserva con mis pesos 2 semanas antes. Había encargado el pastel en una panadería que ella seguía en internet. Incluso había llamado con anticipación para asegurarme de que pudieran sacar las flores después de la comida, porque a ella le encantaban los pequeños momentos públicos en los que la gente la miraba y aplaudía cortésmente. Cuando llegué, todos ya estaban allí. Y por un segundo, me permití creer que podría ser un día pacífico. Mi madre sonrió cuando vio las flores. Mi padre me asintió como si yo fuera una empleada que había entregado algo a tiempo. Mi hermano estaba viendo vídeos de la escuela de vuelo en su teléfono, apenas levantando la cabeza cuando me senté. Traté de que no me importara. Pregunté por su entrenamiento. Habló durante 15 minutos seguidos sobre patrones climáticos, mantenimiento de aeronaves y cómo su instructor dijo que tenía instintos naturales.
Mi madre brillaba como si cada palabra viniera de una futura celebridad. Mi padre le dijo al mesero que su hijo iba a ser piloto, y el mesero sonrió, porque eso es lo que hacen los meseros cuando los clientes quieren ser admirados. Luego, mi madre comenzó a decirle a la mesa lo orgullosa que estaba de que nuestra familia siempre había trabajado duro por cada peso que teníamos. Esa oración se asentó en mi pecho como una piedra. Miré el menú, luego el pastel que yo había pagado, luego el reloj de mi hermano, que yo sabía que había sido comprado con un pago de tarjeta que cubrí después de que él lo llamó un gasto de graduación, a pesar de que todavía no se había graduado de nada. No quería arruinar el día. No quería pelear, así que esperé hasta después del plato principal, cuando el mesero había retirado los platos y mi madre había terminado de aceptar cumplidos por las flores que ella no había comprado. Me incliné más cerca y dije en voz baja que necesitaba que todos comenzaran a planificar sus propios gastos para los próximos meses. Expliqué que mi clínica se estaba expandiendo y que tenía gastos de nómina, mantenimiento de vehículos, seguros, equipo médico y la apertura de una nueva ruta para comunidades de ancianos. Dije que no podía seguir cubriendo cada emergencia con mis pesos sin previo aviso. Lo dije suavemente. Lo dije como una adulta responsable hablando con otros adultos responsables. La sonrisa de mi madre desapareció tan rápido que fue como si alguien hubiera apagado una luz. Me miró fijamente al otro lado de la mesa y dijo, ¿en serio estás sacando el tema de los pesos hoy? Le dije que no estaba tratando de que el día se tratara de pesos. Solo necesitaba que entendieran la situación antes del siguiente ciclo de pago. Mi padre se removió en su asiento y murmuró que el momento importaba. Mi hermano finalmente levantó la vista, pero solo porque su futuro había escuchado una amenaza. Preguntó si esto se trataba de su escuela. Dije que se trataba de todo, no solo de él. Los gastos de la casa, el seguro, el camión, los pagos de vuelo, las tarjetas de respaldo. Dije que los amaba, pero el amor no podía significar que una sola persona pagara silenciosamente por todos para siempre. Fue entonces cuando mi madre se rió. No fue una risa cálida. Fue aguda y fea. El tipo de risa destinada a avergonzarte antes de que las palabras siquiera lleguen. Ella dijo, siempre haces esto, Maya. Actúas como si estuvieras cargando el mundo entero cuando lo único que has hecho es hacer las cosas más difíciles. Me congelé. La gente en la mesa de al lado miró hacia nosotros. Mantuve la voz baja y le dije que eso no era justo. Ella se inclinó hacia adelante, con la cara enrojecida, y luego levantó la voz lo suficiente para que toda la habitación la escuchara. Ella dijo que yo nunca había aportado ni un solo peso a esta familia. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Realmente lo pensé. No porque las palabras fueran complicadas, sino porque mi cerebro se negaba a aceptar que la mujer cuyas facturas yo había estado pagando pudiera decir eso mientras estaba sentada en una mesa que yo había reservado con pesos de mi propio negocio. Miré a mi padre. Él miró hacia otro lado. Miré a mi hermano. Él levantó su vaso y lo miró fijamente como si el hielo se hubiera vuelto fascinante. Mi madre continuó. Ella dijo, siempre fuiste dramática, siempre intentando hacer que todos se sintieran culpables, siempre desesperada por ser vista como especial. Luego dijo la oración que hizo que cada sonido en el restaurante se desvaneciera detrás de un zumbido en mis oídos. Eres inútil. Nunca te necesitamos. Deja de avergonzarte a ti misma y vete. Ahí estaba. No fue un error. No fue un malentendido. Fue un veredicto. Sentí que algo dentro de mí se quedaba quieto. No se rompió. Exactamente. Romperse suena violento. Esto se sintió más silencioso que eso. Como una puerta cerrándose en una casa que nadie sabía que estaba vacía. Quería hablarle de cada factura, de cada noche de trasnocho, de cada confirmación de pago de pesos, de cada vez que había elegido su comodidad por encima de mi propia paz. Pero sabía lo que pasaría si lo hacía. Me llamarían emocional. Dirían que estaba arruinando el Día de la Madre. Distorsionarían la verdad hasta que yo pareciera cruel por mencionarla. Así que no me defendí. Doblé mi servilleta una vez, la coloqué junto a mi plato, me puse de pie y tomé mi bolso. Mi madre parecía satisfecha, como si hubiera ganado.
Ese fue su primer error. Mi hermano susurró mi nombre, no con preocupación, sino con advertencia, como si se supusiera que yo debía recordar mi lugar antes de hacerle la vida inconveniente. Lo miré a él, luego a mi padre, luego a mi madre. No dije nada. Pasé junto al puesto de la recepcionista, atravesé las puertas de cristal hacia la brillante tarde de Texas y no miré atrás. Detrás de mí, todavía tenían el pastel, las flores, la mesa y la actuación. Lo que ya no tenían era a mí. El viaje de regreso a Austin se sintió más largo de lo que debería. Durante la primera hora, escuché la voz de mi madre una y otra vez. Eres inútil. Nunca te necesitamos. Deja de avergonzarte a ti misma. Para la segunda hora, dejé de llorar. Para la tercera, estaba en calma. Y esa calma me asustó más de lo que lo habría hecho la ira. La ira podría haberme hecho llamar y gritar. La calma me hizo práctica. Cuando llegué a casa, no me cambié de ropa, no me serví vino ni publiqué nada en Internet. Abrí mi computadora portátil y preparé una lista. El portal de la escuela de vuelo, el préstamo del camión, la prima del seguro, la cuenta de depósito de garantía del impuesto a la propiedad, los documentos del préstamo con garantía hipotecaria, la tarjeta de crédito de emergencia, el registro del remolque recreativo. La cuenta de respaldo de los servicios públicos. Cada línea era un hilo que me unía a personas que acababan de negar que yo alguna vez hubiera mantenido algo unido. Comencé con las cosas simples. Eliminé mi tarjeta de los pagos futuros de la escuela de vuelo. No revertí ningún peso que ya hubiera pagado. Simplemente dejé de financiarlo. Me eliminé del pago automático del préstamo del camión y solicité confirmación por escrito de mis obligaciones. Cancelé la tarjeta de respaldo vinculada a los servicios públicos de mis padres. Cambié las contraseñas en cada cuenta a la que mi madre tenía acceso. Cada paso fue legal. Cada paso fue silencioso. Cada paso se sintió como cortar una cuerda que yo había confundido con la familia. Los asuntos complicados fueron a mi abogada, Priya Chow. Ella había manejado los contratos de mi clínica y sabía cómo leer la letra pequeña como un arma. Le envié los documentos del préstamo con garantía hipotecaria, el título del vehículo recreativo, las transferencias de pesos del banco, los recibos de seguros y los mensajes donde mis padres prometían el reembolso. Escribí, necesito saber qué puedo cancelar, qué puedo reclamar y qué no debo tocar sin orientación legal. Ella respondió a la mañana siguiente, me preguntaba cuándo lo pedirías finalmente. Esa oración me golpeó fuerte. Significaba que alguien más había visto el patrón antes de que yo estuviera lista para nombrarlo. Durante los siguientes días, mi teléfono permaneció extrañamente en silencio. Ninguna disculpa, ningún mensaje preguntando si llegué a casa a salvo. Mi madre no llamó. Mi padre no llamó. Mi hermano no llamó. Al principio, el silencio dolió. Luego, lo explicó todo. No estaban preocupados por haberme perdido. Estaban esperando a que yo regresara a mi papel. Pensaban que yo me calmaría, me sentiría culpable y volvería a abrir el flujo de pesos antes de que venciera algo importante. Empaqué una maleta pequeña, puse a la gerente de mi clínica a cargo de las operaciones que no eran de emergencia y conduje hacia el oeste. Reservé un lugar tranquilo en las afueras de Santa Fe, un lugar con un porche, pisos de madera y una vista lo suficientemente amplia como para hacer que mis problemas parecieran más pequeños. La primera noche, me senté afuera con mi teléfono boca abajo. El silencio se sintió extraño. Seguía esperando una exigencia, una crisis, una nueva factura disfrazada de familia. No llegó nada. A la mañana siguiente, bebí café en una taza azul astillada y me di cuenta de lo cansada que había estado. No solo cansada físicamente. Estaba cansada de ser útil. Cansada de ser la persona que nunca podía tener un mes difícil porque todos los demás habían construido sus meses buenos sobre mi sacrificio. Durante casi 4 semanas, me mantuve en su mayoría inalcanzable. Me comuniqué con mi clínica. Le respondí a Priya. Ignoré todo lo demás. Nadie realmente se acercó. No llegó ninguna disculpa. Luego, exactamente un mes después del desayuno, mi hermano llamó 1, 2, 5 veces. Luego escribió un mensaje de texto,
Maya, responde. Es sobre la escuela. Miré fijamente esas palabras durante mucho tiempo. No era ¿estás bien? No era mamá fue demasiado lejos. Solo era es sobre la escuela. El sistema finalmente había notado los pesos faltantes. Dejé que el teléfono sonara una vez más antes de contestar. No soné alegre ni enojada. Simplemente dije, ¿qué pasa? La voz de mi hermano se escuchó tensa y rápida. Preguntó por qué la escuela decía que sus pagos se habían detenido. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó si todavía estaba molesta. No preguntó si debía disculparse por quedarse en silencio mientras nuestra madre me humillaba. Su primera preocupación eran los pesos. Eso debería haber dolido, pero sobre todo confirmó lo que el último mes me había enseñado. Le pregunté a qué pago se refería, aunque ya lo sabía. Dijo que el programa de aviación había enviado un aviso de que su próximo bloque de entrenamiento no podía ser confirmado hasta que se resolviera el saldo. Su instructor le había advertido que los pagos atrasados podrían enviarlo al final de la programación de vuelos. Dijo que yo necesitaba solucionarlo antes del lunes porque él no podía permitirse perder horas. La palabra permitirse casi me hizo cerrar los ojos. Él no podía permitirse perder horas, pero yo había estado pagando con mis pesos todo lo demás por él. La matrícula, el alquiler del avión, las tarifas de los exámenes, el laboratorio de simulación, el equipo y el camión que lo llevaba al entrenamiento. Le pregunté si había hablado con nuestros padres. Me contestó bruscamente que esto no se trataba de ellos. Dije que se trataba absolutamente de ellos. Me dijo que no fuera dramática. Ahí estaba de nuevo. La palabra familiar para la verdad que los hacía sentir incómodos. Miré hacia el porche y dije, pregúntale a la familia a la que supuestamente nunca apoyé. Se quedó callado. Luego explotó. Dijo que lo estaba castigando por algo que dijo mamá. Dijo que su futuro estaba en juego. Dijo que la verdadera familia no retiraba el apoyo de pesos sin previo aviso. Le recordé que yo había advertido a todos en el desayuno. Había dicho que necesitaba que planificaran sus propios gastos. Había dicho que no podía cargar con cada factura para siempre. En respuesta, nuestra madre me llamó inútil y me dijo que me fuera. Dijo que ella no lo decía en ese sentido. Pregunté en qué sentido lo decía. Dijo que yo sabía cómo se ponía mamá cuando estaba avergonzada. Dije que yo fui a la que ella avergonzó. No tuvo respuesta. Así que dijo que papá iba a estar furioso. Le dije que papá podía estar furioso con el banco, con la escuela, con el prestamista o consigo mismo. Yo ya no aceptaba trabajo familiar no remunerado. Su voz bajó el tono. Luego, por primera vez, escuché miedo debajo del derecho que creía tener. Preguntó qué se suponía que debía hacer. Dije, paga tu propio entrenamiento. Solicita ayuda económica. Trabaja en el aeropuerto. Retrasa el programa. Haz lo que hacen todos los demás cuando quieren algo que cuesta muchos pesos. Dijo que yo estaba siendo cruel. Dije, no, estoy siendo honesta después de años de ser conveniente. Luego terminé la llamada. Mis manos temblaban, pero no por arrepentimiento. En cuestión de minutos, el chat del grupo familiar comenzó a iluminarse. Mi madre escribió mi nombre en letras mayúsculas. Mi padre exigió que lo llamara de inmediato. Mi hermano envió mensajes diciendo que esto era una locura. No respondí. Abrí mi computadora portátil y eliminé todos los métodos de pago de pesos guardados que todavía estaban vinculados a sus cuentas. Eliminé el acceso compartido a mi carpeta de recibos. Eliminé a mi madre como usuaria autorizada de una tarjeta de emergencia que había prometido usar solo en casos graves, pero que luego usó para compras de supermercado, depósitos de peluquería y una reserva de hotel de fin de semana que calificó de necesaria para el estrés. Cambié la contraseña del portal de seguros, eliminé los permisos de transferencia automática y le envié un correo electrónico a Priya con la línea de asunto, comenzó. Su respuesta llegó 20 minutos después, bien. No te involucres emocionalmente. Guarda todo. Así que guardé cada mensaje de texto, cada correo de voz y cada amenaza disfrazada de preocupación.
Esa noche, me senté en el porche hasta que salieron las estrellas. Durante años, había confundido la paz con que todos los demás estuvieran bien. Pero la paz no era mantener a todos cómodos. La paz era finalmente negarme a desaparecer dentro de la comodidad de ellos. Para la mañana, llegó la primera consecuencia real. Para el final de 48 horas, la familia que decía que nunca me había necesitado aprendería el costo exacto en pesos de mi ausencia. Parte 6. Las primeras 12 horas fueron sobre la escuela. El portal de aviación de mi hermano bloqueó su siguiente bloque de vuelo porque el saldo no había sido pagado en pesos. Estaba programado para una secuencia de entrenamiento que requería la disponibilidad del instructor, la reserva de la aeronave y la autorización meteorológica. Sin la confirmación del pago, su espacio fue liberado a otro estudiante. Me envió una captura de pantalla con 3 signos de interrogación, como si la puntuación pudiera avergonzarme y devolverme a la obediencia. Luego llamó de nuevo. Dejé que pasara al correo de voz. Su mensaje comenzó enojado y terminó asustado. Dijo que yo no entendía lo competitivo que era el horario. Dijo que perder horas de vuelo podría retrasar su certificación. Dijo que, si me importaba su futuro, dejaría de jugar. Guardé el correo de voz y no hice nada. En la hora 18, el prestamista del camión envió una advertencia. El pago normalmente provenía de una cuenta que mi padre controlaba, pero cuando faltaban pesos, mi tarjeta cubría la diferencia automáticamente porque yo había acordado años antes ser el respaldo de emergencia. En aquel entonces, mi padre lo llamó un tecnicismo. Al eliminar mi respaldo, el prestamista se comunicó directamente con él. Me llamó 6 veces. Su correo de voz era pura indignación. Dijo que mi hermano necesitaba ese camión, que yo estaba atacando la carrera de un joven, que estaba actuando como una niña mimada con los pesos. Lo escuché una vez, lo guardé y se lo envié a Priya. Ella respondió, déjalos hablar. Usaremos sus palabras si es necesario. En la hora 24, mi madre finalmente entró en pánico, pero no con una disculpa. Escribió un mensaje de texto diciendo que el Día de la Madre había sido emocional y que las personas maduras no convertían una sola conversación en un arma. Una sola conversación. Así fue como ella llamó a años de aceptar humillaciones públicas. Y el momento en que dijo que nunca me habían necesitado mientras estaba sentada frente a un pastel que yo había pagado. Luego, su prima de seguro fue rechazada por falta de pesos. Eso le importaba porque se ganaba la vida vendiendo seguros y había construido su imagen sobre la estabilidad, la protección familiar y la planificación responsable. Ahora su propia póliza tenía un problema de pago, y ella ya no tenía acceso a mi tarjeta para ocultarlo. Llamó desde un número oculto. Contesté porque quería escuchar qué versión de ella aparecería. No pidió perdón. Dijo, arregla esto antes de que la gente empiece a hacer preguntas. Le pregunté si le preocupaba que la gente se enterara de que su hija había estado pagando los pesos que mantenían intacta su imagen. Se quedó en silencio, luego me llamó cruel. Le dije que crueldad era llamar inútil a tu hija después de depender de ella durante años. Luego colgué. En la hora 36, Priya llamó. Ella había revisado los documentos del préstamo con garantía hipotecaria y los mensajes de reembolso. Años antes, mis padres habían necesitado pesos de ayuda después de que un problema de plomería dañara parte de la casa. Lo llamaron proteger la casa familiar. Mi padre prometió por escrito que mi contribución de pesos sería reembolsada cuando refinanciara. Nunca refinanció. Nunca pagó. En cambio, describieron la renovación como algo que habían logrado mediante la disciplina. Priya dijo que había un rastro de papel claro, transferencias, mensajes y acuses de recibo firmados. Ella podía emitir una demanda formal de pago y proteger mi reclamo antes de que intentaran mover bienes o distorsionar la historia. Le dije que procediera. En la hora 40, comenzó la actuación en las redes sociales. Mi madre publicó una vieja foto de una barbacoa familiar con una leyenda sobre los hijos que olvidan quién los crió. Los comentarios llegaron rápidamente. Rezando por ti. Los hijos de hoy son muy ingratos. El amor de una madre nunca es apreciado.
Mi hermano publicó una historia en Instagram diciendo, algunas personas abandonan a la familia durante una crisis y todavía creen que son la víctima. Mi padre llamó a los familiares y les dijo que yo me había vuelto arrogante debido a mis pesos y mi negocio. La antigua yo se habría apresurado a explicarse. Esta vez esperé. Luego llamé a la tía Marlene, la hermana mayor de mi madre y una de las únicas personas que realmente me había visto. Cuando contestó, dijo, me preguntaba cuánto tiempo ibas a seguir pagando pesos por personas que te trataban como un problema. Le envié una carpeta. Las facturas de la escuela de vuelo, los pagos del seguro, los avisos del préstamo del camión, los recibos del impuesto a la propiedad, la transferencia para la reparación de la casa, el título del vehículo recreativo, el depósito en pesos del pastel del Día de la Madre. Porque a veces el recibo más pequeño dice la verdad más fuerte. Le dije que no le estaba pidiendo que peleara por mí. Solo quería que alguien supiera la verdad antes de que la enterraran. Ella dijo, la verdad no necesita gritar, pero sí necesita un testigo. 10 minutos después, debajo de la publicación de mi madre en Facebook, la tía Marlene comentó, Denise, ¿estás segura de que quieres que la gente pregunte quién pagó esos pesos? La publicación desapareció en 5 minutos. La historia de mi hermano fue eliminada poco después. Esa fue la primera vez que sentí satisfacción, no porque ellos estuvieran sufriendo, sino porque las mentiras habían dejado de ser rentables. Para el final del segundo día, Priya encontró el hilo más limpio de todos. El remolque recreativo que a mi familia le encantaba, el que usaban para los fines de semana en el lago y para los sonrientes álbumes de Facebook, estaba totalmente a mi nombre. Lo había comprado con mis pesos después de que mi padre dijera que nos ayudaría a pasar tiempo juntos sin vacaciones costosas. Él prometió que ellos se encargarían del almacenamiento y el mantenimiento. Por supuesto, yo también pagué por eso. El título era mío. El préstamo era mío. El seguro era mío. Solo tenían las llaves porque yo había confiado en ellos. Priya dijo que yo tenía todo el derecho legal de recuperarlo. El vehículo recreativo no era solo un vehículo. Era un símbolo. Conducían por ahí en algo que yo había pagado con mis pesos mientras le decían a la gente que yo nunca les había dado nada. Le dije a Priya que organizara la recuperación adecuadamente. Sin amenazas, sin dramas, todo según las reglas. A la mañana siguiente, se envió el aviso formal. En 1 hora, mi madre llamó una y otra vez. Mi padre dejó un mensaje de voz diciendo que yo había cruzado una línea. Mi hermano escribió, ¿en serio te vas a llevar el vehículo recreativo también? Envié un mensaje final al chat grupal antes de bloquear la conversación. Dijeron que nunca me necesitaron. Estoy devolviendo su vida a la versión en la que no la estoy apoyando financieramente. 3 días después, en un lote de almacenamiento en las afueras de Dallas, tuvieron que enfrentarme sin la protección de mi silencio. Parte 7. El lote de almacenamiento estaba junto a una vía de servicio rodeado de vallas metálicas, letreros descoloridos y filas de botes, remolques y vehículos recreativos horneándose bajo el sol de Texas. No era un lugar dramático para que una familia enfrentara la verdad. No había pisos de mármol, ni jadeos en la sala del tribunal, ni música aumentando en el fondo, solo grava bajo mis zapatos, polvo en el aire y el remolque recreativo estacionado en el extremo más alejado como un monumento a cada mentira que habían contado sobre su independencia de los pesos. Priya estaba a mi lado con una carpeta bajo un brazo. El papeleo estaba confirmado. Las cerraduras habían sido cambiadas. El título estaba verificado. La recuperación era legal. Yo no estaba allí para discutir. Estaba allí para terminar el acceso. Mi familia llegó 15 minutos tarde en la camioneta de mi padre. Mi hermano salió primero, con la mandíbula apretada, tratando de parecer intimidante, a pesar de que sus ojos fueron directamente al vehículo recreativo. Mi padre lo siguió, con la cara roja y rígido, de la manera en que siempre se veía cuando la realidad se negaba a obedecerle. Mi madre salió al final. Llevaba gafas de sol, pero me di cuenta de que había estado llorando o quería que yo pensara que lo había hecho. Se veía más pequeña de lo que se había visto en el restaurante, pero no más suave. Hay una diferencia. Caminó hacia mí sin saludar a Priya ni mirar el papeleo. Dijo, ¿de verdad vas a destruir esta familia por una discusión?
La miré y por primera vez, no me sentí como la hija que rogaba ser vista. Dije, no, estoy terminando un sistema de pesos que solo funcionaba porque yo me mantenía callada. Mi padre señaló el vehículo recreativo y dijo que los estaba humillando. Le dije que había aprendido la humillación de los mejores, en un restaurante frente a extraños mientras las personas a las que yo apoyaba miraban hacia otro lado. Mi hermano dio un paso adelante y dijo que estaba arruinando su carrera en la aviación. Por un segundo, vi al joven asustado debajo del falso derecho. Pero ver miedo no significaba que yo tuviera que convertirme en su solución de pesos nuevamente. Le dije que no estaba arruinando su sueño. Me estaba negando a financiar un sueño que no tenía respeto por la persona que lo pagaba. Dijo que construirlo él mismo le tomaría años. Dije que la mayoría de los sueños toman años cuando alguien más no los está comprando silenciosamente para ti con sus pesos. Mi madre se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz aún tenía ese tono afilado. Preguntó qué se suponía que debían hacer ahora. Yo sabía lo que ella quería. Quería que me sintiera culpable, que viera su miedo y que me convirtiera en la antigua Maya de nuevo. Dije, hagan lo que le dijeron a todos que siempre hacían. Manéjenlo sin mis pesos. Por una vez, nadie tuvo una respuesta rápida. Priya le entregó los documentos finales al gerente de almacenamiento. El vehículo recreativo sería preparado para la venta y los pesos de las ganancias se destinarían a la deuda vinculada a mi nombre. No me recuperaría por completo, pero cerraría una puerta que ellos habían mantenido abierta con mi confianza. Mi padre dijo que me arrepentiría de esto cuando me quedara sin familia. Le dije que había pasado años rodeada de familiares y todavía me sentía sola. Estar sola honestamente sonaba mejor que ser utilizada en voz alta. Mi madre se estremeció, pero todavía no se disculpó. Esa fue la última lección que me dio. Algunas personas no lo sienten cuando te lastiman. Lo sienten cuando lastimarte deja de funcionar. Durante las siguientes semanas, las consecuencias se volvieron reales. Mi hermano perdió su horario de entrenamiento preferido y tomó un trabajo con el equipo de tierra del aeropuerto para mantener vivo su sueño de aviación. Por primera vez, estaba cerca de aviones sin fingir que alguien más debería pagar su lugar en ellos con sus pesos. Mi padre tuvo que negociar directamente con prestamistas que solía evitar dejando que mis pesos llenaran los vacíos. Mi madre perdió a varios clientes después de que su pulida imagen familiar se agrietara. No porque yo expusiera cada detalle, sino porque la versión de sí misma que vendía no pudo sobrevivir a una pregunta honesta. La casa en plano no desapareció de la noche a la mañana, pero el reclamo legal los obligó a refinanciar bajo presión y a renunciar a la fantasía de que podían construir comodidad sobre promesas sin pagar. No fueron destruidos. Se volvieron responsables. Para ellos, probablemente se sintió igual. En cuanto a mí, volví a Austin y puse mi energía donde pertenecía. Mi clínica expandió su programa de cuidado de mascotas mayores, y redirigí los pesos de lo que habría sido el siguiente pago de entrenamiento de mi hermano a una pequeña beca para estudiantes de técnico veterinario. La primera beneficiaria trabajaba por las noches en un refugio y lloró cuando se enteró de que el premio cubriría su examen de certificación. Eso me dio algo que mi familia nunca tuvo. Propósito. Unos meses después, mi hermano me envió un correo electrónico. La línea de asunto era, lo siento. Escribió que trabajar en el aeropuerto le había mostrado cuántas personas luchaban por oportunidades sin que nadie pagara su camino. Escribió que había sido egoísta y que debería haberme defendido en el desayuno. Tal vez lo decía en serio. Tal vez la vida finalmente había hecho que el arrepentimiento fuera conveniente. No respondí esa noche. Archivé el correo electrónico y conduje a casa bajo el cielo naranja de Austin, sin sentir prisa por perdonar en el horario de nadie más. Había pasado demasiados años confundiendo el perdón con el acceso inmediato. Ahora entendía que la paz podía tener límites. El amor podía tener distancia. La familia podía ser real sin que se le permitiera vaciarte de pesos y energía. La lección que saqué de todo esto fue simple. Tu valor no se mide por cuánto dolor puedes absorber silenciosamente. No se mide por la cantidad de facturas que pagas con tus pesos por personas que no defenderían tu nombre. La verdadera familia no requiere que desaparezcas para que todos los demás puedan sentirse cómodos.
El amor real enseña responsabilidad, gratitud y respeto. A veces, la cosa más educativa que puedes hacer es dejar de rescatar a las personas que solo aprenden cuando las consecuencias finalmente llegan. No me alejé porque los odiara. Me alejé porque finalmente entendí que ser útil nunca fue lo mismo que ser amada.